Esta mañana nos acompaña Marco Levario, periodista, director de la revista Etcétera. Marco, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. A ver, Marco, hay dos elementos que me parece que son centrales en este proceso electoral y que tienen que ver con los medios. Uno, las encuestas, y dos, las redes famosísimas. Vamos a empezar por partes. Las encuestas, ¿cómo en tu opinión se han manejado? Para empezar, ¿tú crees en las encuestas en este momento? No, desde luego que no, pero por tres razones principales. Primero, porque son empresas, buena parte de ellas, que responden u ofrecen datos de los que el cliente pide y generalmente están sesgados. El que paga manda, ¿no? Así es. Dos, es porque hay también desconfianza de la gente. No hay una respuesta, digamos, que sea verosímil y que nos permita a nosotros proyectar, porque eso es lo que nos ayudan las encuestas, claro. Es decir, el retrato de una instantáneo, de una situación específica que va configurando no tendencias. Hasta ahorita en México y antes en Estados Unidos no se ha mostrado esa, digamos, esa razón, ¿no? Que puedan llegar a tener como herramienta de predicción. Y tercero, también es que se convierten en herramientas de propaganda, claro. De tal suerte que encuentras que un candidato o un equipo de un candidato promueve una determinada encuesta y otra, con resultados enormes y con la discusión entre los expertos de que si se toma o no, si son votos efectivos, si no, si los que están diciendo que no van a votar son una franja grande que no se está distribuyendo, etcétera, cosa de expertos. Pero por esas tres razones yo no creería. A ver, en el mundo, digamos en los últimos 2 años, para ponerle un espacio en el tiempo, han fallado casi todas las encuestas. El Brexit falló también, el tema en Venezuela, esta consulta para ver si pues se perdonaba o no a las fuerzas revolucionarias. Fallaron también encuestas pues en Estados Unidos. En Trump, Colombia. En Colombia fallaron también. En Honduras. En Honduras también, falló ¿no? también. Se decía que Nasralla iba a ganar de calle. Así es. Hace poquito en Holanda y en otros lugares del mundo. ¿Qué está ocurriendo con las encuestas? ¿Por qué ya no son aquel instrumento que hace una década todavía nos permitían con cierta pues aproximación conocer el resultado electoral? Los expertos señalan 2 elementos clave para tratar de entenderlo. Uno es que la desconfianza en la cosa pública ya encontró también en las encuestas un asidero. Sí. 2, el propio instrumento de propaganda en el que se convierten. Y 3, que es que las personas cada vez más eligen en función de emociones, Ricardo. ¿No? Es un gran dato. Más que una cuestión relacionada con la reflexión. Y en ese sentido, bueno, recordemos que en México los últimos 3 o 4 años de campaña proselitista de parte, porque lleva muchos años, Andrés Manuel López Obrador, es alentando al enojo, a la rabia, etcétera. Y entonces esa situación volátil genera su opuesto, el miedo. Y en esa misma perspectiva, pues muchas de las personas no se reflejan o no contestan en la propia encuesta y a la hora de llegar a la votación participan con ese cúmulo de emociones. Me parece que al menos es una hipótesis de trabajo. ¿Tú crees que es cierto que existen estos 2 elementos? Uno es el voto oculto, le llaman, y otro los indecisos. Yo he platicado con algunos expertos y unos dicen que sí y otros literalmente me dicen que no, y de los expertos mexicanos conocidos. Sí, yo creo que existen. Y se orienta precisamente por esa desconfianza en las propias encuestas. Y por supuesto que también se orienta en momentos de enorme competencia electoral. Hay quienes ahora están apostando por quien pudiera estar en segundo o tercer lugar, por ver cómo pueden decidir su voto, o incluso hay quienes están diciendo que no es algo que les interese y al momento de la votación, en situaciones polarizantes, existen, de tal suerte que conceptualmente pueden llegar a tener presencia el día de las elecciones. Claro. Depende mucho el propio contexto de competencia. Ahora, las redes, ¿cómo las redes influyen? Y quiero meter los 2 elementos. ¿Cómo influyen para que la gente esconda su voto? O sea, yo he conocido muchos casos de gente que dice públicamente, sea cualquiera de las plataformas de redes, a mí me parece bien tal candidato, y le ponen una paliza. Y entonces esa persona pues ya no vuelve a sacar su preferencia electoral porque sabe que lo van a apalear. Y eso ocurre en muchos casos. ¿Qué está ocurriendo con las redes? Un elemento coercitivo que nosotros como periodistas hemos vivido, digamos, en la esfera institucional, digamos, se expresa a partir de distintas amenazas a la libertad de expresión.
En la época contemporánea, el elemento coercitivo en la esfera digital está en las redes de comunicación para inhibir, para amenazar, para distorsionar información, para generar realidades virtuales que tienen efecto en visiones timoratas e interesadas también, ¿no? Ignorantes de los entornos reales, porque esas redes sociales vale mucho la pena que tengamos dimensión de lo que estamos hablando, Ricardo. El 80% de los mexicanos en este país están conectados, estamos conectados en las redes sociales, lo que implica cerca de 85.450.000 personas que se informan a través de las propias redes sociales y que representa un crecimiento del 25% en relación con el proceso electoral de 2012. Sí, claro. De tal suerte que no solo está, digamos, el bot o el troll, las estrategias de campaña orientadas a inhibir el pensamiento, sino que también están los consumidores que ven en esa inhibición, pues entonces la preeminencia de un discurso que genera una realidad virtual en donde podemos decir que hay candidatos que son los candidatos de las redes y que no necesariamente son los de las plazas. Claro. A ver, sobre eso. Parece que hay esta percepción de que lo políticamente correcto es votar por López Obrador. Y tú lo ves en las redes, ¿sí? Cualquiera que dice o hace una crítica a López Obrador es apaleado por miles. Primero hay que también de nuevo hablar del universo. Estamos hablando de que alrededor de 10 expresiones o de 10 usuarios, 4 no existen. Claro. Son bots. De esos, entonces no piensan. Ahora, se asimilan a los otros 6 porque tampoco. Claro, sí. Es decir, no aceptan ningún tipo de intercambio y lo que hacen es la propia descalificación. De tal suerte que, en efecto, generan un contexto de enorme enojo. Ahora han bajado, porque en efecto sienten inminente la, digamos, la victoria. Y hasta, no sé, hablan del muro de las lamentaciones de Jerusalén, la esposa de Andrés Manuel López Obrador, que promete democracia, etcétera. Son de nuevo paz y amor. Pero bueno, regresando al tema, se genera ese propio contexto y entonces sí se inhibe el intercambio público en las propias redes sociales. Claro que está pasando que esa preeminencia genera la sensación de que sí hay un candidato que de todas maneras va a ganar. ¿Tú crees, a estas alturas del partido estamos ya muy cerca de la elección, ¿tú crees que ya está definida la elección? No, de ninguna manera. Primero, porque existen distintas variables que en el rejuego de la propia política podemos nosotros comprender que puedan llegar a resultar decisivas. La salud de Andrés Manuel López Obrador no queda claro, de ninguna manera queda clara. En función de la transparencia que requeriríamos tener nosotros para saber quién nos va a gobernar, cuál es su estado de salud de él y de los demás candidatos, es el único que no ha expresado en estos días una disposición para ello, aunque hace un año en Televisa dijo que estaba totalmente dispuesto, que no habría ninguna necesidad. Ese es un factor muy importante. Pero también es muy importante eso que decíamos de la cuestión del ánimo, de el cómo no nos va a preocupar, o al menos en mi caso, que se conculquen las libertades con quien se siente por encima de las propias instituciones y de tu pensamiento y del mío y el de cualquiera que no coincida con él. Qué paradoja, Ricardo, porque al mismo tiempo aglutina a personas que están defensoras del Estado laico, como Olga Sánchez, y quienes atentan contra el mismo Estado laico, como su propia definición del Partido Encuentro Social, y trotskistas, feministas, etcétera, incluso del movimiento gay, que sin embargo ven que el propio Morena se alía con estos sectores tan conservadores. No sabemos incluso quién va a ganar. Esa propia incertidumbre puede llegar a resultar decisiva el próximo 1 de julio. A ver, para terminar, porque nos dicen que tenemos poco tiempo. Claro que sí. Hay quienes dicen que el problema no es Andrés, a propósito de esta composición de todos los colores que hay alrededor de él. El problema es quienes lo van a estar cercando y quienes en un momento dado pudieran mandar. Sí, en dos sentidos. La orfandad de la gente que necesita un Mesías que le diga cómo puede estar puede ser decisiva. Y dos, por supuesto que la lucha de poder entre los propios grupos que van a determinar o modelar. Ahora mismo se está comentando la posibilidad de que funcionarios de Zedillo, que funcionarios de Carlos Salinas de Gortari, imagínate, los recontraenemigos del propio Andrés Manuel López Obrador podrían formar parte de su gabinete.